Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, es una bendición poder seguir compartiendo los estudios bíblicos sobre doctrina. Bueno, el miércoles pasado estábamos viendo la doctrina de bautismo. Y es importante poder continuar con la segunda parte. Justamente vamos a ver un tema un poco controversial en la iglesia, que es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ya? La idea es una exposición de la palabra de Dios y que cada uno vea si realmente lo que uno está eh, compartiendo es bíblico o no. Amén, hermanos. Y bueno, antes de empezar quería orar y explicar un poco brevemente por qué a mí por lo menos Dios me ha puesto en el corazón compartir estas doctrinas que son fundamentales. Si bien ya, ¿cómo se llama? Habíamos compartido el miércoles pasado que en el libro de Hebreos, en el capítulo 6 dice de que los primeros rudimentos o la base o, ¿cómo se llama? La leche son la cristología, la doctrina de bautismo, la doctrina de la fe en Dios, de la perfección, del juicio eterno, de la imposición de manos, del arrepentimiento de obras muertas. Por lo tanto, es la base que el cristiano debe haber experimentado por lo menos. Porque acuérdense que la leche es el fundamento, es la base sólida. No porque sea fácil el leche, no porque sea menospreciable o despreciable el leche, sino que es leche porque es la base, es el alimento que necesita el cristiano para dejar de ser niños en Cristo, como ya lo habíamos compartido. Bueno, y una parte importante de todo esto es que, eh, como ya todos saben, estamos en tiempos difíciles, en tiempos complejos, estamos en principio de, ¿cómo se llama?, de dolores y en tiempos complicados con el tema de la pandemia, del coronavirus, de la cuarentena, de las crisis que se vienen, de las hambrunas que se vienen, de las guerras que quizás se vienen, de la violencia, de todas las cosas que se vienen y de la persecución ¿cómo se llama?, a los cristianos. Entonces es importante que el cristiano, para poder usar sus armas espirituales y poder ministrar el reino de Dios para toda la gente que Dios va a ¿cómo se llama?, añadir, es necesario que nosotros podamos tener las armas espirituales necesarias para poder ministrar el reino. Y para eso tenemos que tener la leche bien establecida. Por eso que Dios puso en mi corazón compartir estos estudios, que aunque sea una persona que pueda ser, ¿cómo se llama?, de bendición, amén. Dios sabe cómo se dan, ¿cómo se llama?, las cosas. Entonces, para poder ser cristianos ministradores del reino de Dios por la causa de Cristo, tenemos que tener la base sólida y experimental. Por eso que en estos tiempos es sumamente importante volver a la base, poder experimentar la base, no de una forma intelectual y mental, sino de una forma experimental. Bueno, vamos a orar. Padre, quiero bendecirte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres el dador de la sabiduría. Yo te pido, Señor, que puedas usar este medio y puedas usarme a mí para llegar a los corazones de cualquier persona que oiga este estudio. Que esta palabra vaya con tu unción para que provoque un cambio en el corazón, para que provoque un hambre y sed de querer conocerte y experimentar tu palabra, Señor. Yo te bendigo, Señor, te exalto, tú eres el Dios y Señor de nuestras vidas, Señor Jesucristo, y te pido que tomes el control, Señor, y que esto pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Entonces, habíamos visto previamente los bautismos que salen estipulados en la Biblia. Vimos que son 9. Vimos el bautismo de Moisés, que es en el mar y en la nube, que es solamente para el pueblo de Israel. Y para una generación del pueblo de Israel no hay evidencia bíblica que se haya vuelto a hacer con otra generación, solamente para la generación que Dios sacó de Egipto. ¿Ya?
vimos el bautismo de Jesús, que ¿cómo se llama? No fue el bautismo de Juan el Bautista, no es el bautismo de agua instaurado a la iglesia cristiana, sino que fue un bautismo que fue único para el Señor Jesucristo para cumplir toda justicia en su inicio de su ministerio, acá en la tierra, especialmente como sacerdote. ¿Cómo se llama? Hay que recordar que en el Antiguo Testamento el inicio del sacerdocio, o para empezar a ministrar en el, ¿cómo se llama? El ministerio, ¿cierto? Era de los 30 años para arriba, y en la consagración, o para poder entrar, había que purificarse con agua. También vimos el bautismo de Juan el Bautista, que no es el mismo bautismo instaurado por el Señor Jesucristo para la iglesia, sino que fue un bautismo el cual Dios encomendó a Juan el Bautista, que vino con el espíritu de Elías, para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, el corazón de los hijos, o sea, un bautismo de arrepentimiento para el pueblo de Israel, para preparar el camino de aquel que había de venir, que es Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ya vino. Por eso que Pablo, cuando se encuentra con cuando se encuentra con los, ¿cómo se llama?, discípulos en, ¿cómo se llama?, en Éfeso, ¿cierto? Él les pregunta si han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y ellos ni siquiera, ¿cómo se llama?, sabían qué era el Espíritu Santo. Entonces Pablo, ¿cómo se llama?, les preguntó, ¿en qué bautismo entonces fuiste bautizado? Y ellos le dicen el bautismo de Juan el Bautista. Entonces Pablo los rebautizó en agua, pero en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el mismo Pablo dice, Juan el Bautista vino para preparar el camino de aquel que había de venir, en un bautismo de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Pablo, apóstol de los gentiles, rebautizó a estas personas en agua, en el nombre de Jesucristo, si ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista? Si el bautismo de Juan el Bautista fuese el mismo que Dios instauró para la iglesia, ¿para qué Pablo lo rebautizó? ¿Ya? Cuarto bautismo que vimos, el bautismo que hacían los discípulos de Jesús, o el bautismo de los discípulos de Jesús. Era un bautismo antes de la resurrección del Señor Jesucristo, que era instaurado para aquellos que ¿cómo se llama?, que para aquellos que creían que Jesús era el Mesías y que empezaban el discipulado con el Señor Jesucristo. ¿Ya? No es el mismo bautismo instaurado para la iglesia. ¿Ya? Quinto bautismo que vimos, si mal no recuerdo, fue el bautismo en agua. Vimos los errores que se cometen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En el bautismo en agua, que no es para quitar pecados, ¿verdad? Es un mandamiento, un símbolo de que yo doy testimonio de que el Señor Jesucristo me ha perdonado y aspiro a vivir una nueva vida, un nuevo nacimiento. ¿Mm? Y sexto vimos, y esta es la parte más o menos controversial, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente al bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, hay que recordar que en el bautismo hay tres agentes: el bautizador, el elemento en que se va a bautizar y el beneficiario del bautismo. Todo bautismo tiene esos tres elementos. Hay que recordar que la palabra bautismo es inmersión, donde yo voy a sumergir o inmergir a alguien en algún elemento. Yo siempre doy el ejemplo del bautismo en agua. El que bautiza es el ministro, el elemento es el agua y el beneficiario es el creyente. Bueno, el bautismo del Espíritu Santo, en los textos bíblicos que vimos, que vamos a hacer un pequeño repasito cortito. El bautismo del Espíritu Santo, la misma palabra del Espíritu Santo que sale en los textos bíblicos, ahí está, o por el Espíritu Santo, del o por el Espíritu Santo, está poniendo a que el Espíritu Santo no es el elemento en que el creyente es bautizado, sino que es la persona que bautiza. Entonces hay que hacer esa distinción y vamos a leer algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Colosenses 2 del 11 al 3. O vamos a leer
Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y obviamente, ¿en qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Ya? Entonces vemos en Primera de Corintios 12:13, léanlo, búsquenlo, dice que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, no en un solo espíritu, sino por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces, ¿cuál es el elemento en que somos bautizados en este bautismo? Dice en el cuerpo. Entonces, ese es el elemento en que somos sumergidos. El cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios. ¿Ya? ¿Y quién es el que bautiza? Obviamente por el Espíritu Santo. Entonces, si vemos más textos bíblicos, dice en Gálatas 3:27, habéis sido bautizados en Cristo. Y acuérdense que el bautismo en Cristo está diciendo de que este es un bautismo donde el elemento es Cristo, es su cuerpo. ¿Ya? Y ahí vimos otros textos bíblicos como, ¿cómo se llama? Primera de Pedro o se llama Romanos 6 del 1 al 3. Entonces vemos de que el bautismo por el Espíritu Santo o del Espíritu Santo es en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, este bautismo es el proceso de salvación del creyente. Es el proceso que hace el Espíritu Santo. Acuérdense que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede confesar de corazón que Jesús es el Señor, o sea, recibirlo realmente como Señor y Salvador, como el dueño de mi vida, no, ¿cómo se llama? Solamente decir Señor, Señor, sino realmente como que Él se establece como Señor de mi corazón, si no es por obra del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y también dice, nadie viene a mí si no lo trajera el Padre. Por lo tanto, vemos de que la obra de salvación del creyente es por obra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por obra de Dios. Es Dios el que acerca al ser humano a Jesucristo a la salvación y el hombre responde a esa obra sobrenatural que Dios hace. Por lo tanto, ese proceso es el bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, el proceso de salvación del creyente, del nuevo nacimiento del creyente. Y vamos a leer, a repasar un texto bíblico, Romanos 6 del 1 al 3. Dice así, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces aquí está hablando de morir al pecado, el proceso de salvación, de conversión de pecado, de arrepentimiento, de fe, de creer que el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para perdonar. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, y aquí estamos hablando de que somos bautizados no en agua, no en el Espíritu, sino somos bautizados en Cristo Jesús? O sea, el elemento es Cristo Jesús, es su cuerpo. Somos bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por lo tanto, está hablando del nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Por lo tanto, está hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por lo tanto, este proceso, este bautismo del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, que es bíblico, que vemos todos estos textos bíblicos, por eso que Romanos 6, del 1, ¿cómo se llama? Al 4, no está hablando del bautismo en agua, ni del bautismo en el Espíritu Santo, porque el elemento claramente en el texto bíblico es Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y eso es algo sumamente importante que nosotros podamos entender, hermanos. Amén. Bueno, entonces esto tiene que quedar muy claro. El bautismo, cada creyente cuando es salvado es bautizado por el Espíritu Santo y es sumergido en el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ya. Sigamos. Ahora vamos a retomar el estudio. Entonces ese es el bautismo por el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, donde el agente bautizador
es el Espíritu Santo, el elemento es Cristo, su cuerpo es su iglesia, donde el incrédulo es transformado, es salvado y el beneficiario es el ser humano, ¿cierto? Donde es transformado y donde por medio del arrepentimiento, la conversión, hay un nuevo nacimiento. De estar muertos en delito y en pecado, como sale en Colosenses 2 del 13 al 15, de estando muertos en delito y en pecado, sus pecados son perdonados, es cancelada el acta de los decretos que hay en su contra y es desarmado o pierde todas sus armas Satanás por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Ya. Entonces ahora vamos a ver el séptimo bautismo que sale en la Biblia, que es el bautismo en o con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de en o con el Espíritu Santo, como ya vemos, el Espíritu Santo ya no es el agente bautizador, sino es el elemento en que es sumergido el beneficiario de este bautismo. ¿Ya? Por eso que muchas veces nos confundimos con textos bíblicos y pensamos que está hablando del bautismo con el Espíritu Santo y realmente está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Que aunque suena un poco enredado, hermano, es súper importante entenderlo. ¿Cuál es la diferencia? Para saber que todos hemos sido bautizados del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Pero es necesario, y hay otro bautismo mencionado en la Biblia, que es el bautismo en o con el Espíritu Santo, que no son la misma cosa. ¿Ya? Y esto hay que verlo por los textos bíblicos. Ya, hermano, sigamos. Si es que tienen alguna duda, escríbanla. Y dentro de nuestras posibilidades vamos a ver si la podemos ir respondiendo. Bautismo en o con el Espíritu Santo. Este tipo de bautismo es ministrado por Jesucristo, quien nos introduce dentro del Espíritu Santo. Entonces, el agente bautizador o la persona que bautiza es Jesucristo y el elemento es el Espíritu Santo y además el beneficiario es el creyente. ¿Ya? En algunos textos bíblicos como Mateo 13:11, que es el único que vamos a leer porque los otros son casi paralelos, ¿cierto?, de lo que dijo Juan el Bautista. Si cualquiera de los tres que lean les va a decir lo mismo. Lucas 3, versículo 16, que es el primero que encontré. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, Jesucristo es el agente bautizador y os bautizará en. O sea, el elemento en que vamos a ser sumergidos por Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿Ya? Ya vamos a hablar de qué significa fuego. ¿Ya? Bueno, yo les voy a compartir otro texto personal que habla un poco, bueno, más habla de la autoridad, pero también habla de la diferencia entre entre nacer de nuevo, ¿cierto? Y recibir la autoridad de hijo y ser bautizado con el Espíritu Santo y recibir el poder. Porque una cosa es tener la autoridad, como dice en primera de Juan, no, en Juan, si mal no recuerdo, versículo 13 al 14 o al 15, donde dice de que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa palabra potestad es una palabra que significa autoridad. Exousia significa autoridad. Pero cuando el Señor Jesucristo habla en Hechos del bautismo en el Espíritu Santo, dice: y seréis bautizados y recibiréis poder. Por lo tanto, esa palabra poder no es exousia, que viene de autoridad, sino es la palabra dynamos, que viene de poder, de el poder generar cosas, el poder hacer algo, el poder dinámico. Entonces una es la autoridad, la capacidad o el derecho legal que tengo de hacer algo, pero el otro es el poder que tengo de hacerlo. ¿Ya? Yo puedo ser nombrado el gerente de una empresa y tengo la autoridad del gerente, pero hasta que no haga un curso de cómo administrar una empresa no tengo las capacidades o el poder para hacerlo. Tengo la autoridad, pero no tengo las capacidades y el poder para poder ejercer esa autoridad. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo bíblico. Juan 20.
versículo 21, dice: entonces les dijo Jesús otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Estamos viendo de que el Señor Jesucristo, después de resucitar con sus apóstoles, le está dando una delegación de autoridad. ¿Por qué? Porque está diciendo: como el Padre me envió, o sea, con la autoridad que el Padre me envió, yo ahora los envío a ustedes, una delegación de autoridad. Dice: y como hubo dicho esto, sopló y les dijo: tomad el Espíritu Santo. Y después les habla a los que les remitieron los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieron serán retenidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una delegación de autoridad, la autoridad que hay en la remisión de pecados, que ese es otro tema, ¿ya? Pero el tema importante que dice que él sopló y les dijo: tomad el Espíritu Santo. Por lo tanto, o recibid el Espíritu Santo. Por lo tanto, en ese momento el Señor Jesucristo instauró la iglesia, y en ese momento los discípulos del Señor Jesucristo nacieron de nuevo, porque les dio el soplo de vida, les dijo: tomad el Espíritu Santo. Acuérdense que hay otros textos bíblicos donde el mismo Señor Jesucristo dice: el Espíritu Santo está con vosotros, pero dentro de poco estará en vosotros. Y ese es el momento en que se cumple eso. Acuérdense que en Juan 7 también dice de que cuando él dice: y de su interior, ¿cómo se llama? De su interior, ¿cómo se llama? Correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Y, ¿cómo se llama? Ahí dice: esto lo decía del Espíritu Santo que los creyentes habían de recibir, pero que aún no lo habían recibido porque Jesucristo no había sido glorificado. Aquí esa palabra se cumplió. El Señor Jesucristo ya había sido glorificado y ahora ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo que estaba con ellos, pero ahora estaba entrando a habitar dentro de ellos. Por lo tanto, es un error pensar que si una persona no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Porque el Espíritu Santo habita dentro del creyente en el nuevo nacimiento, cuando el creyente nace de nuevo por agua y del Espíritu. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo injerta al creyente en el cuerpo de Jesucristo, Dios habita dentro del creyente porque nace una nueva naturaleza. Su espíritu, que estaba muerto en delito y en pecado, ahora vive, tiene vida eterna. Por lo tanto, en ese espíritu, porque ¿cómo se llama? El hombre, según primera de Tesalonicenses 5, es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Pero su espíritu estaba muerto para con Dios por causa del pecado. Por causa del perdón de pecados y de la regeneración del Espíritu Santo, por causa de la obra de Jesucristo, ese espíritu que estaba muerto vuelve a vivir porque sus pecados son borrados y es hecho conforme a la imagen del que lo creó, dice la Biblia. Ese es el nuevo hombre. Y en el espíritu, habita el Espíritu Santo. Por lo tanto, el creyente, desde que es creyente, desde que nace de nuevo, el Espíritu Santo habita dentro de él. Tiene la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Tiene la autoridad de hijo de Dios que se ganó Jesucristo para nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí los discípulos nacieron de nuevo. Dios, por medio del Señor Jesucristo, o Dios que es el Señor Jesucristo, les dio esa autoridad como iglesia. Y sopló sobre ellos el aliento de vida y les dio vida nueva a su espíritu, lo que había perdido Adán por causa del pecado. ¿Amén? Ya. Pero vamos a ver en Hechos, lo que dice el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Por lo tanto, este es el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, que está hablando de el elemento. Y el que los bautizó y el que los bautizaba era Jesucristo. Vamos a leer el versículo 8, que está hablando de este bautismo con el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice: mas recibiréis el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el bautismo con el Espíritu Santo del que habla Jesucristo, del que habla en Mateo 3:11, Lucas 3:16, Juan 1:33,
es donde iban a recibir el poder del Espíritu Santo para poder iniciar el ministerio que el Señor Jesucristo les había encomendado con anterioridad. Espero que me puedan entender. Amén, hermano. Entonces, nacimiento de nuevo, el Espíritu Santo habita dentro del creyente, hay una nueva creación, una nueva criatura, que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo es el bautismo que Jesucristo ejecuta sobre el creyente para que el creyente que ya tiene la autoridad, que ya habita Dios en él, que ya tiene la autoridad de hijo de Dios, ahora tenga el poder para poder ejercer la obra de Dios acá en la tierra. Amén. Bueno, vimos los textos bíblicos. Vamos a ver un poco más rápido. Testimonio del bautismo con el Espíritu Santo. Salomón, Proverbios 1:23. Vamos a leer algunos nomás porque si no nos vamos a demorar mucho y se nos va a ir un poco la idea. Proverbios 1:23 dice: Volveos a mi reprensión, he aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Vamos a ver otro testimonio en el Antiguo Testamento del bautismo con el Espíritu Santo que habría de venir. Joel 2:28-31, que creo que es uno de los más conocidos y más importantes, que es el mismo texto que cita Pedro justamente cuando ellos son bautizados en el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Él cita este texto dando a entender que el Pentecostés se había cumplido esta palabra en Joel 2:28-31. Por lo tanto, no hay duda de que este texto de Joel 2:28-31 estaba hablando del bautismo con el Espíritu Santo que le había prometido el Señor Jesucristo. ¿Ya? 2:28 dije, ¿cierto? Al 31. Dice: Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande espantoso de Jehová. ¿Ya? Entonces, que el Espíritu Santo se derrame sobre el hombre, sobre el ser humano, que el poder del Espíritu Santo, o que seamos llenos no tan solo de la autoridad, sino que seamos sumergidos en el Espíritu Santo con todo el poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios, ¿cierto? Eso es una señal y evidencia, ¿cierto?, que antecede al día grande y terrible de Jehová, ¿no? Que este periodo que estamos viviendo de gracia, que antecede al día de la ira. Ya, Juan el Bautista, como ya vimos, y ahí hay otros textos que ustedes pueden ver, buscar después, Isaías, Ezequiel, Juan el Bautista, pero vamos a ir avanzando. Juan es el que reveló al agente bautizador. O sea, aquí en el Antiguo Testamento había testimonio solamente del elemento en que las personas iban a ser bautizadas, pero Juan el Bautista reveló al agente bautizador al decir enfáticamente: el Cristo os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. El mismo Jesús da testimonio de eso, y aquí hay un texto bíblico que ya leímos en Juan 1:4. Dio testimonio y se autonombró como el dador de la promesa del Padre. ¿Ya? Vamos a revisar el texto bíblico de Lucas 24:49. Perdón si voy muy rápido, hermanos, pero la idea es no demorarme tanto como siempre. Lucas 24:49 dice: Y he aquí, está hablando el Señor Jesucristo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Entonces el Señor Jesucristo está hablando de que Él es el que enviará la promesa del Padre, que es el bautismo en el Espíritu Santo, y seréis investidos de ¿qué? De potencia o de poder, o de esta palabra dinamos, desde lo alto. ¿Ya? Entonces, yo creo que nos vamos a quedar con esos textos bíblicos.
Vamos a revisar Hechos 2:33 antes de pasar al otro punto, para ver la promesa del Padre. Hechos 2:33. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí está dando Pedro, ¿cómo se llama? Testimonio. Voy a leer desde un versículo antes, del versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado. ¿Quién? Jesucristo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Por lo tanto, ahí se cumplió la promesa del Padre, y que el Señor Jesucristo, dice el mismo Pedro en Hechos 2:33, que fue el Señor Jesucristo quien la derramó. Amén. Ya. Señal inequívoca de este bautismo, y este también es un tema controversial en la iglesia. ¿Ya? Lo vamos a ir explicando. Amén. Si es que tienen alguna duda, escríbanla nomás. Señal inequívoca de este bautismo. Sin lugar a dudas, podemos decir que la evidencia que se tiene del bautismo en o con el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. ¿Ya? Acuérdense que estamos hablando del bautismo en o con el Espíritu Santo. Acuérdense que en el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo, en el nuevo nacimiento, a través de la muerte por causa de que yo estaba muertos en delito y en pecado, por la muerte del Señor Jesucristo mis pecados son perdonados, y por causa de su resurrección yo tengo una nueva vida, un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo ya habita sobre mí, y la evidencia de eso no es el hablar en lengua. La evidencia de eso es el nuevo nacimiento. Hay evidencias del nuevo, ¿cómo se llama? Nacimiento. Andar en justicia, etcétera, etcétera, que es otro tema. ¿Ya? Por lo tanto, la señal inequívoca del bautismo con el Espíritu Santo, que no es lo mismo tener el Espíritu Santo dentro de uno, que ya lo explicamos, es sin lugar a duda el hablar en otras lenguas. Vamos a ver, y aquí sí vamos a ver todos los textos bíblicos, porque este es un tema un poco controversial. Isaías 28:11. Si usted tiene algún texto y quiere leerlo, lo lee. Si no, no se preocupe. Y que nuestro hijo esté escuchando. Isaías 28:11. Dice así: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento está dando testimonio de que iban a haber otro tipo de lengua de tartamudos, ¿cierto? Y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ya está dando indicios de este don. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esa fue la señal de que ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿cómo se llama en Hechos 2? Esa fue la señal para toda la gente. No es que del hecho que yo estoy hablando en lengua estoy siendo bautizado. Cuando yo soy bautizado en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, cuando soy investido de poder de lo alto, la señal bíblica inequívoca de que esa persona había ya sido bautizado era el hablar en lenguas. Esta fue una señal, y las personas que vieron de que los apóstoles, o como se llama, los 120 estaban hablando en otras lenguas, esa fue una señal para ellos, pero no sabían por qué. Y ahí Pedro les predica y les da testimonio que esta es la promesa del Padre que la ha enviado Jesucristo. Y ahí hay una tremenda conversión, un tremendo avivamiento. ¿Ya? Que el avivamiento no fue el hablar en lengua. El avivamiento fue que por causa del poder del Espíritu Santo que ellos recibieron, 5.000 personas se convirtieron de las tinieblas a la luz. Ese fue el avivamiento. Amén. Hechos 10 del 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro
se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ya. ¿Por qué ellos sabían que sobre los gentiles había sido derramado el Espíritu Santo igual que ellos? Porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces, para ellos, para la iglesia primitiva, cuando Pedro fue con Cornelio, ¿cierto? Con Cornelio, ¿cierto? Y les empezó a predicar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y la señal que para ellos fue inequívoca de que el Espíritu Santo se derramaba sobre ellos y que habían sido bautizados con el Espíritu Santo igual que ellos, fue escucharlos hablar en otras lenguas. ¿Ya? Estamos viendo los textos bíblicos, no estoy afirmando nada ni negando nada. Solamente estamos viendo los textos bíblicos de cómo para ellos fue una señal inequívoca de que habían recibido el Espíritu Santo igual que ellos. ¿Ya? Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ya. ¿Qué era lo que buscaba Pablo? Si ustedes leen Hechos del 19, del 1 al 6, van a darse cuenta que el mismo ejemplo que ya habíamos visto, de los discípulos que encontró en Éfeso, que ellos ni siquiera sabían que era el Espíritu Santo. Entonces, lo que Pablo quería lograr que ellos recibieran el Espíritu Santo, porque la primera pregunta que le hace, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y dice, ¿qué es el Espíritu Santo? Por lo tanto, ¿qué dice? ¿En qué pues fuiste bautizado? Y ellos le dicen el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué él hizo? Los bautizó en agua. Y les tiene que, y cuando él habló, Juan vino, Vino con un bautismo de arrepentimiento, preparando el camino del que había de venir el Señor. Le estaba predicando de la salvación del Señor Jesucristo, de que era Él el Salvador. Por eso los bautizó en el nombre de Jesús. Por lo tanto, Él les tiene que haber predicado sobre la salvación y ellos como testimonio se bautizaron en agua. Y después Pablo, ¿qué hizo? Le impuso las manos, porque lo que Pablo buscaba era si habían recibido el Espíritu Santo. No como salvación, sino que si habían sido revestidos, llenos del Espíritu Santo, habían recibido la promesa del Padre. Para Pablo era más importante eso que el bautismo en agua, sino que lo otro fue, entre comillas, digo, un trámite. ¿Y cuál fue la evidencia de que Pablo, por medio de la imposición de manos, ellos habían recibido el Espíritu Santo? Que empezaban a hablar en lengua y profetizaban. ¿Ya? Todavía no estoy afirmando ni negando nada. ¿Ya? Después voy a dar mi opinión. Pablo también habló en lenguas. 1 Corintios 14:18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ya, entonces Pablo declara en la iglesia de 1 Corintios 14:18, está hablando de ordenar este tema de los dones que estaba muy desordenado. Y él les dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas, no una, sino muchas, más que todos vosotros, pero prefiero ir a la congregación y darles una palabra de ciencia y de sabiduría que sea de edificación para todos ustedes, que ponerme a hablar en lenguas, ¿ya? Pero de que sí o sí Pablo habló en lenguas, hablaba en lenguas. Jesús hablaba en lenguas. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya. Y este texto también es controversial y pueden ser que algunas de las personas que me estén escuchando me lo discutan y todo lo demás. Pero, hermano, si él hubiese hablado realmente en arameo, no había nadie al pie de la cruz que supiese arameo, si era un idioma que se usaba juntamente con el latín, con el hebreo y con el griego. Entonces, ¿por qué nadie supo qué era lo que él realmente estaba diciendo? Realmente, esta es una evidencia que el Señor Jesucristo habló en otra lengua inspirada por el Espíritu Santo, y que la interpretación de esa lengua era, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Claro, porque los que escucharon pensaban que estaba invocando a Elías por la similitud de la palabra. ¿Ya?
ustedes pueden discutir esto, ¿ya? Pero sí o sí vemos de que el Señor Jesucristo habló en otro idioma que el texto bíblico muestra que nadie a los pies de la cruz sabía qué era lo que había dicho, porque si el soldado romano, ¿cómo se llama?, hubiese dicho, mira, llama a Elías, a alguien le hubiese podido decir, no, en realidad está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, no hubo nadie, ¿no? Sino que hay una interpretación ahí. ¿Ya? Bueno, vamos a ver, aquí ahora voy a dar mi opinión personal antes de continuar. Esto es controversial, ¿ya? Hay gente que dice de que el bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia eh, añadida después de la salvación. El bautismo en el Espíritu Santo sí es una experiencia diferente de la salvación, y el bautismo en el Espíritu Santo no es no es un paso necesario para ser salvo. No es un paso ¿cómo se llama?, necesario para que habite Dios en ti. No es un paso, ¿cómo se llama?, necesario para haber nacido de nuevo. ¿Ya? Las evidencias del nuevo nacimiento son otras. ¿Ya? El bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, la promesa del Padre de ser llenos del poder del Espíritu Santo, ser sumergidos en el Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Ya, ahora, vemos que Pablo habló en lenguas, que puede ser que Jesús haya ¿cómo se llama?, hablado en lenguas. Yo creo que sí, pero ustedes pueden discutir este texto bíblico, pero yo creo que sí, ¿ya? Pero indiferentemente de eso, vemos en estos textos de Hechos de que la señal para la iglesia primitiva de que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos, no para habitar dentro, sino que un derramamiento completo del poder del Espíritu Santo, que se ocasionó, por ejemplo, en el ejemplo de Hechos 10, 44-46, pasó todo al mismo tiempo. Su conversión, su salvación, e inmediatamente fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? La señal inequívoca para la iglesia primitiva era que hablaban en otras lenguas. Ahora, yo no puedo negar una verdad bíblica y una evidencia bíblica por causa de que en estos tiempos, o hace muchos años atrás, se ha mal usado y mal interpretado el uso del don de lenguas. Yo no puedo negar una verdad, una evidencia bíblica por causa del mal testimonio de la iglesia o del ministro de personas. Yo no puedo negarlo, ¿ya? Es obvio y es evidente que se ha mal usado, mal interpretado, que se ha dado una importancia que no tiene el don de lenguas, porque el don de lenguas es el menor don del Espíritu Santo. Pablo dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Por lo tanto, si no hay intérprete, calle. Los otros dones, todos los otros dones, son de edificación para la iglesia, directa edificación para la iglesia. El de profecía, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, milagros, sanidades, son todos directamente de edificación para la iglesia, pero este es el único que es de edificación personal, y si no hay intérprete, mejor calle y no lo use en la iglesia. Entonces es el don más insignificante, entre comillas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el error constantemente del ser humano? Darle importancia a las cosas que Dios les da menos importancia y quitarle importancia a las cosas que Dios les da más importancia. Dios no le da más importancia al don de hablar en lengua, sino Dios le da más importancia a ser lleno del poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra. O sea, el propósito del bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo no es que hable en lenguas. Ese no es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo es hacer la obra, ser testigo de Jesucristo. Por eso que el Señor Jesucristo dice, y seréis bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No, y hablaréis en lenguas. En ningún momento el Señor Jesucristo les habló a los apóstoles de que iban a hablar en lenguas, sino le dijo, y me seréis testigos. O sea, el poder necesario para ser testigo, ser mártir. Esa palabra testigo es ser mártir. Poder tener la capacidad de entregar la vida por el Señor Jesucristo. Entonces, ese es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo. El hablar en lengua es una señal.
¿Ya? En el tema de Pablo no hay evidencia bíblica en su conversión y cuando fue bautizado, etcétera, etcétera, o cuando fue lleno del Espíritu Santo, no hay evidencia de que en ese mismo momento haya hablado en lengua. Puede ser que sí, como puede ser que no. Pero sí hay evidencia que en algún momento habló en lengua, como dice en 1 Corintios 14, 18. Y que aparentemente perfeccionó ese don, que puede ser en su edificación personal. ¿Ya? Vemos también de que hay lenguas angélicas, como dice en 1 Corintios 13, si mal no recuerdo, o 12, y de que hay lenguas que son realmente otros idiomas, como por ejemplo el caso de Hechos 2.4, donde son otros idiomas que la persona que los habla no los sabía de antemano. Yo, en mi corta experiencia, en estos 10 o 11 años, ¿cierto?, he visto iglesias que le enseñan a la gente a hablar en lengua. Eso no es el don de hablar en lengua, eso es un error garrafal. ¿Ya? Porque le damos más importancia al don que al propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, no es el hablar en lengua. Entonces, mi opinión personal es que yo creo que una persona podría ser bautizado en o con el Espíritu Santo y quizás no haber experimentado el hablar en lengua. Yo creo que se puede dar, que puede ser, pero puede ser que ese don esté y se manifieste en algún momento, o que la persona niegue a usar ese don por causa de que por causa de, ¿cómo se llama?, el mal testimonio que ha visto, o por causa de que se niega a querer usar ese don, por causa de que muchas veces confundimos que el bautismo con el Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay controversia ahí, y por causa del mal testimonio de la iglesia nosotros nos negamos a este don. ¿Ya? El don no es lo importante. ¿No? Yo creo de que lo importante y el propósito de Dios y lo que enfatiza a Dios no es el hablar en lengua. Por lo tanto, no es algo que yo me pondría a, ¿cómo se llama?, discutir con alguien. Yo sé y estoy seguro por estos textos bíblicos de que el hablar en lengua es la señal de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Pero que una persona no hable en lenguas no quiere decir indefectiblemente que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Ya? Acuérdense que el propósito no es el hablar en lengua, sino el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es tener el poder del Espíritu Santo para ejercer la obra, ser testigo de Cristo. Por lo tanto, si una persona está siendo usado por el Espíritu Santo con poder de lo alto y es testigo del Señor Jesucristo y no ha experimentado nunca hablar en lengua, yo no puedo negar que esa persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Espero que me puedan entender la importancia. Pero bíblicamente, sí o sí, el hablar en lengua, que es el don más menor de todos, ¿cierto? El hablar en lengua era la señal inequívoca de que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que si no hablan en lengua, no han sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno, sigamos. Diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Y aquí, verdad que esto no está aquí. Diferencia entre bautismo y llenura del Espíritu Santo. El bautismo es el acto en el cual el Señor Jesucristo nos introduce por primera vez en el Espíritu Santo. ¿Ya? Que ya lo vimos. Y la llenura es la experiencia repetitiva del mismo. Repetitiva del mismo. Esto significa que el bautismo se da una sola vez en la vida del creyente, mientras que la llenura puede llegar a ser una experiencia constante en él, y es más, debe ser una experiencia constante en él. Entonces vamos a comparar dos textos bíblicos. Yo les voy a comparar Hechos, porque, bueno, ustedes pueden buscar todos los otros textos bíblicos que ya vimos que hablan del bautismo, y aquí hay textos bíblicos que hablan de la llenura, y vamos a comparar algunos textos bíblicos. Pero solamente les voy a leer Hechos 4.8. Déjenme ver si es ese el que les quiero compartir. Y solamente lo vamos a explicar con ese, para no leer tanto texto. Hechos 4.8. Sí, vamos a leerlo. En Hechos 2.4, dentro de los 120, ¿estaba Pedro? Sí, fue bautizado en el Espíritu Santo. Pero vamos a ver ahora qué dice Hechos 4.8.
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Por lo tanto, ¿por qué era necesario que él otra vez fuese lleno del Espíritu Santo para poder hablar si ya había sido bautizado en el Espíritu Santo? Ya. Puede ser que con este texto no quede tan claro. Por eso les quiero compartir otro. Quiero ver si es el 4:31. Sí, ese es. Amor, ¿usted lo puede leer? Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya. Y esto es sumamente importante. Y aquí hay hartas cosas que voy a intentar explicar. Estas personas o estos discípulos oraron porque Pedro y Juan habían sido amenazados de que no predicaran más en el nombre de Jesucristo y todo lo demás. Entonces cuando ellos supieron, ¿qué hicieron? Oraron: Señor, tú que has predispuesto todas estas cosas, danos, ¿cómo se llama? De nuevo, ¿cómo se llama? Valentía, mientras tú extiendes tu mano para hacer señales, prodigios y milagros. Y dice que cuando ellos terminaron de orar, fueron llenos del Espíritu Santo. Y obviamente entre estas personas estaban los 120 que ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo y todas las personas que ya le habían impuesto las manos para ser bautizados o llenos del Espíritu Santo por primera vez. ¿Por qué aquí otra vez estas personas fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza? ¿Ya? Y dice en el versículo 33: los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo con gran esfuerzo y gran gracia era entre todos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué otra vez fueron llenos del Espíritu Santo si ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo en Hechos 2:4? Y es porque el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia única en el creyente y es una experiencia donde el Señor Jesucristo nos introduce o nos sumerge o nos llena del Espíritu Santo por primera vez, donde tenemos el poder del Espíritu Santo, pero esta experiencia se debe renovar. No es que yo soy bautizado muchas veces, el bautismo es una vez, pero después yo tengo que preocuparme de mantenerme lleno del Espíritu Santo constantemente, y eso lo hago andando en el Espíritu. ¿Ya? Y aquí vemos un segundo punto que quiero explicar, que es que ellos no volvieron a hablar en lenguas como señal de que habían sido llenos del Espíritu Santo. Por eso que el hablar en lengua es una señal del bautismo, pero no de la llenura. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, muchas veces le damos más importancia al don que al propósito o al mismo bautismo o a la llenura del Espíritu Santo. Es más importante ser lleno del Espíritu Santo que comprobar si hablo o no hablo en lengua. ¿Ya? Quizás el don yo mismo lo estoy reprimiendo porque no creo en el don, etcétera, etcétera, pero sí he sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que el creyente debe mantener constante, debe mantenerse lleno del Espíritu Santo. Si yo no mantengo una relación con Dios íntima en el Espíritu, yo voy a dejar de ser lleno del Espíritu Santo, aunque alguna vez fui bautizado en el Espíritu Santo. Les vuelvo a reiterar el texto bíblico en Gálatas: vosotros, habiendo empezado en el Espíritu, cuando ¿cómo se llama? Pablo dice: vosotros habéis recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Habiendo empezado en el Espíritu, vais a terminar en la carne. Entonces, si yo termino en la carne, no se va a poder manifestar el poder del Espíritu Santo en mí porque estoy en la carne y no en el Espíritu. ¿Ya? Entonces, no volvieron a hablar en lengua, porque el hablar en lengua es la señal inequívoca de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, pero la llenura les dio el poder para ejecutar un acto específico, una obra específica en ese momento, que era hablar con denuedo y que Dios pudiera hacer señales por medio de ellos, para poder dar testimonio de lo que ellos estaban predicando. Acuérdense que Lucas dice de que Dios daba testimonio o hacía las señales que acompañaban a la palabra. ¿Ya? Por lo tanto, no porque yo hable en lengua significa que estoy lleno del Espíritu Santo. Es un don. Lo puedo usar y después de usarlo dejó de estar el don. ¿Ya? Que el don de hablar en lenguas es para edificación personal. Es usado por Dios como una señal y vimos en los textos bíblicos, Hechos 2, 10 y 16, Dios lo usó como señal para la iglesia primitiva para que se diera cuenta de que sobre esas personas estaba siendo derramado el Espíritu Santo igual que como ellos. ¿Ya?
Pero no porque yo hable en lengua estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando yo uso el don para hablar en lengua, solamente me estoy edificando mi espíritu, estoy intercediendo, estoy dejando que el Espíritu Santo también interceda por mí con gemidos indecibles y me estoy edificando y mi espíritu se edifica. Pero mi sentido queda sin entendimiento. ¿Ya? ¿Qué más? Eso, pero la llenura del Espíritu Santo es cuando yo mantengo una comunión constante con Dios y busco ser lleno del Espíritu Santo después de haber recibido esta experiencia única. Ahí están los otros textos, Hechos 6 del 3 al 5, Hechos 7, 55, ustedes los pueden ver. ¿Ya? Sigamos. Vigencia de este bautismo, porque hay algunas personas que dicen que solamente fue para la iglesia primitiva, etcétera, etcétera. Vigencia de este bautismo, Hechos 2:39. Para todos los que estén lejos, y esto está hablando de tiempo y espacio, por todos los que estén lejos en todos los lugares donde iba a llegar el Evangelio del Señor Jesucristo, y también en tiempo, o sea, para los que todavía no han creído y que por causa del tiempo hemos recibido al Señor Jesucristo por gracia, y los que lo van a recibir. Entonces, esta promesa de Hechos 2:39 es para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, creyentes de todos los tiempos y lugares. Para todos los que el Señor llamare, acuérdense que todos los creyentes son llamados a la salvación, para ellos es la promesa. Por lo tanto, ¿está vigente hasta el día de hoy? Está vigente. Ningún texto bíblico dice que el bautismo en el Espíritu Santo tiene una caducidad. Al contrario. Formas de recibir este bautismo. Como ya vimos, en Hechos, ¿cómo se llama? El 19:6, y en Hechos 8:17 es cuando Pedro y Juan van a ver o van a supervisar la obra que estaba haciendo Dios por medio de Felipe, ¿cierto? Donde empezaron a creer las personas que estaban en Samaria, y ellos fueron a ver y les impusieron las manos, ¿cierto? Para que pudieran recibir el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles se encargaban de asegurarse de que los creyentes recibieran el poder del Espíritu Santo, que es otro estudio, porque por medio del poder del Espíritu Santo yo voy a poder resolver la lucha entre el Espíritu y la carne. Si yo no tengo el poder del Espíritu Santo para poder vencer la carne y las artimañas de Satanás y del mundo, voy a ser un niño en Cristo constantemente y voy a ser inmaduro, porque la carne me va a estar ganando, aunque el Espíritu me va a estar contristando, pero la carne constantemente me va a estar intentando sacar de los caminos de Dios. En cambio, con el poder sobrenatural del Espíritu Santo, yo voy a tener un poder, valga la ¿cómo se llama? Redundancia, sobrenatural, para vencer la carne y mantenerme en el Espíritu. Amén. Entonces no solamente tengo la autoridad, sino ahora tengo el poder para resolver esa lucha. Si no, soy presa fácil de Satanás para que por medio de la carne me engañe. Y por eso hay muchos cristianos carnales. Y es bíblico, hay cristianos carnales. Pablo habla de dos tipos de creyentes. Y en el libro de Hebreos también habla de dos tipos de creyentes. Dice, yo os debería haber hablado, yo no os pude hablar como a espirituales, sino que les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Y les tuve que dar a beber leche y no vianda. Y aún no sois capaces, porque habiendo contienda entre vosotros, disensiones, etc. Porque andaban en la carne, contienda, disensiones, peleas, divisiones, yo soy de Pablo, y entonces andaban en la carne. ¿Ya? Por imposición de manos, Hechos 8:17, Hechos 19:6, especialmente por los apóstoles. Apóstol Pablo, apóstol Pedro y Juan. Por obra directa de Dios, o sea, no por la imposición de manos de nadie. Hechos 2, del 1 al 4, que ya vimos cuando los 120 son investidos de poder. Y en Hechos 10, del 44 al 47, cuando el Espíritu Santo derramado sobre los gentiles, ¿no? Que nadie les impuso las manos, sino que Pedro les estaba predicando y de repente el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, hablaron en otras lenguas y ellos se impresionaron con que Dios también les ha dado que reciban el Espíritu Santo como a nosotros, porque lo oían hablar en otras lenguas. ¿Ya? Entonces, estas son las formas de recibir el Espíritu Santo bíblicas, por imposición de manos y por obra directa de Dios. Es Jesucristo el que bautiza, pero esta es la forma bíblica de recibirlo. ¿Ya? Requisitos para ser bautizado con o en el Espíritu Santo. Fe en Jesucristo. Gálatas 3:14, que creo que es el texto que yo les decía, y haber recibido el Espíritu Santo
por fe o por o sea, por las obras de la ley o por el oír por fe. Obviamente por el oír por fe, porque Pablo los estaba confrontando. Léalo no, por favor. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí está hablando de la promesa del Espíritu, la promesa del Padre. ¿Hasta ahí no? Dije que la parte B. Sí. Juan 7 del 37 al 39, que es el texto que les dije que correrán ríos de agua viva desde su interior, pero que no... a ver, lo vamos a leer. Sí, para explicar algunas cosas también. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ya, entonces, ¿quiénes iban a recibir el Espíritu Santo? ¿Quiénes iban a recibir esta experiencia? Los que creyesen. El mismo Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto estaba hablando del Espíritu Santo, pero que no había venido sobre ellos todavía porque Jesús aún no había sido glorificado. Muchas veces nos confundimos porque dice recibir el Espíritu Santo, entonces cuando habla de recibir el Espíritu Santo está hablando de recibir la promesa del Padre, de ser lleno del Espíritu Santo, ser sumergido en el Espíritu Santo, pero no del hecho de que el Espíritu Santo habite dentro de ti. El nuevo nacimiento es otra experiencia que recibe todo creyente cuando se convierte, o que debería recibir todo creyente cuando se convierte. Porque desgraciadamente hay muchas personas que creen ser creyentes o que creen pero no han nacido de nuevo, y ahí hay un problema. ¿Ya? Entonces, requisito: fe en Jesucristo. Se necesita creer, se necesita la fe. Segundo requisito: arrepentimiento. Hechos 2:38, que es el texto donde Pedro dice, cuando ellos se compungieron de corazón, cuando Pedro les predicó, y vosotros crucificaste al Cristo, ¿cierto? Ellos se compungieron de corazón y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que era lo que ellos habían visto recién, que era el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Obediencia. Hechos 5:32, cuando Pablo dice que Dios le ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecen. ¿Qué otro? Pedirlo. Lucas 11 del 9 al 13. Cuando el Señor Jesucristo dice: ¿y quién padre hay de ustedes que si su hijo pide pan le dará una piedra, o que si le pide esto le va a dar una serpiente? Así vuestro Padre Celestial, como no le negará a nadie el Espíritu Santo a quienes se lo pidiesen. ¿Cierto? Dice: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hasta el Después, 13. ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pide pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Amén. Entonces, requisitos: fe en Jesucristo, arrepentimiento, obediencia y pedirlo. Todo esto se llama conversión. Fe, arrepentimiento, obediencia. ¿Ya? Todo esto son evidencias del nuevo nacimiento. Y pedirlo. ¿Ya, hermanos? Ya. Si tienen alguna duda sobre este bautismo, la pueden dejar en los comentarios. Yo sé que hay mucha gente que ve los videos después. La pueden dejar en los comentarios. Yo estoy exponiendo los textos bíblicos con lo que está diciendo. Es importante que nosotros nos guiemos por lo que dice la palabra, no por lo que nos han enseñado, o por lo que creemos, o por lo que, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar porque quedan como unos poquitos minutitos más. Quedan como 20 minutos para completar la hora y media. Yo me quería demorar una pura hora, no, pero no se pudo.
bautismo de fuego, y que no es el mismo bautismo en el Espíritu Santo. Lucas 3, 16, 17, que es el texto que ya habíamos leído. Acuérdense que Juan el Bautista dice, y viene otro tras mí, ¿cierto? Porque yo os bautizo con bautismo de arrepentimiento, pero viene otro tras mí, que yo no soy digno, etcétera, etcétera. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cuando está hablando y, está hablando de que es un bautismo diferente. ¿Ya? En este mensaje Juan estaba predicando a una congregación mixta de judíos y gentiles, entre los cuales se encontraban publicanos y soldados, crédulos e incrédulos. Acuérdense que había publicanos y soldados porque después, cuando él estaba predicando, se acercaron publicanos y le dijeron ¿qué haremos? Y se acercaron unos soldados y también le dijeron ¿qué haremos? ¿Ya? Crédulos e incrédulos. Algunos creen que el fuego es sinónimo del Espíritu Santo en el creyente, pero al estudiar la Escritura nos damos cuenta que la frase fuego de Mateo 3:11 contiene la preposición y, que nos da la idea de la existencia de un bautismo diferente al bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros no podemos sacar conclusiones. El bautismo en el Espíritu Santo, el fuego, si ustedes buscan en sus concordancias, busquen ustedes fuego y vean ustedes mismos los textos bíblicos que hablan de fuego, si realmente está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, de esta experiencia de ser lleno del poder del Espíritu Santo, de prueba. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, y los he escogido en fuego, que creo que está en Ezequiel. Bueno, sigamos. Aplicaciones de este bautismo. Para el impío es sinónimo de juicio. Génesis 18, 20 al 21 habla de Sodoma y Gomorra. Cayó fuego del cielo, era sinónimo de juicio. Y 19 al 24 al 25. Vamos a ver segunda de Pedro 2, 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas a ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ya, entonces para los impíos es sinónimo de juicio. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Si lo encuentra usted, lo lee usted. ¿Del 11 al 15? Sí. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, y en los libros según sus palabras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces habla del lago de fuego y está hablando del juicio del trono blanco, donde el Hades, ¿cierto? ¿Y quién más? El Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego junto con todos los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida, o sea, los que no eran salvos. Entonces el fuego para el impío es sinónimo de juicio. Vimos los textos bíblicos. Para el creyente tibio, voy a leerles que yo ya lo encontré, Apocalipsis 3 del 15 al 18. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, etcétera, etcétera. Acuérdense que en Primera de Pedro 1 del 5 al 9 habla de el fuego. Cuando habla aquí dice, y compre de mí oro afinado en fuego para que seas hecho rico. Acuérdense que en Primera de Pedro 1 del 5 al 9 Pedro habla de que nuestra fe es probada
Y antes de eso está hablando de esta tribulación que ha venido sobre vosotros, que soportáis, porque es necesario que vuestra fe sea probada como el oro en el crisol. Por lo tanto está hablando de tribulación, de prueba del creyente. ¿Ya? Entonces, para el creyente tibio implica también juicio. Estos son los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, sirviendo de tropiezo y haciendo iniquidad. Por lo tanto, este fuego es un fuego para probar, para depurar. O sea, son consecuencias de los creyentes que dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Vamos a leer Mateo 13 del 29 al 30. Y yo voy a buscar Tito del 1 al 13 al 16. Mateo 19, o 13. Mateo 13 del 29 al 30. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ya, entonces, lea el 37 y el 40 también, por favor, amor. 37 y 40. Al 40. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin de este siglo. Amén. Entonces, el fuego es en el juicio cuando sea separada la cizaña del trigo. ¿Y en dónde crece la cizaña? En la iglesia. Por lo tanto, es para todos los que están infiltrados en la iglesia, que realmente no son creyentes, sino que se dicen ser creyentes, pero no son trigo, sino que son cizaña, y en el momento de la siega van a ser quemados en el fuego, juicio. ¿Ya? Tito 1 del 13 al 16. Ese lo tengo yo. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas, profesando conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Por lo tanto, hermanos, para el creyente tibio, o el creyente que es cizaña, o el creyente que con los hechos niega a Dios, pero profesa conocerle, pero con los hechos lo niega, para él el fuego en la Biblia es juicio. ¿Ya? Para el creyente verdadero, el fuego sirve como agente purificador. Y en este sí se puede colocar más el texto de 1 de Pedro 1. El creyente verdadero, el fuego sirve como agente purificador. Trae corrección, aplica disciplina y lleva a la madurez o perfección. Salmo 66, 18, 20. Dice 10, 12. O sea, perdón, 10 al 12. No sé por qué dije 18. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por fuego y por agua, y nos sacaste a abundancia. Ya, entonces ahí está hablando de la prueba, de la tribulación. 1 de Pedro 5 del 8 al 10. Y yo aquí les tengo otro texto que se los voy a leer por mientras, que es otro texto, Zacarías 12 del 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas de ella y se perderán, más la tercera parte quedará en ella. Aunque este es un texto profético, quiero que leamos el contexto del fuego. Y meteré en el fuego la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, que es el mismo texto que veíamos,
y los probaré como se prueba el oro. E invocarán mi nombre y yo les oiré y diré pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. Por lo tanto, cuando habla de fuego, está hablando de prueba, de corrección, de que Dios quiere poder conseguir algo, alguna corrección, una disciplina. ¿Ya? Leamos 1 Pedro 5 del 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de este tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces el padecimiento, la prueba, la tribulación, el soportar, ¿es para qué? Él mismo os perfeccione y establezca. Es para perfección. ¿Ya? Yo les voy a leer otro texto que está en Isaías 48 del 10 al 11. Dice: He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Aquí está hablando del horno de las aflicciones, que es por medio del horno de la aflicción que Dios escoge, purifica. ¿Ya? Y Malaquías 3 del 2 al 3 lo pueden leer ustedes. Entonces, el bautismo de fuego tiene tres connotaciones bíblicas, como vimos, y es: para el impío es sinónimo de juicio. Para el creyente tibio también es sinónimo de juicio. Para el creyente verdadero el fuego sirve como agente purificador. Trae corrección, aplica disciplina y lleva a la madurez y a la perfección. Y aquí podríamos agregar el texto que les mencionaba de Primera de Pedro, que se los voy a leer, que es un texto bien conocido en realidad, pero se los voy a leer. Primera de Pedro 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni amancillarse reservada a los cielos. Para nosotros que somos guardados en el poder de Dios por la fe, para alcanzar la salud que es aparejada para ser manifestada en el postrer tiempo. En lo cual vosotros os alegráis, siendo el presente un poco de tiempo, ¿qué cosa? Afligidos o atribulados, en diversas tentaciones o pruebas, si es necesario. Por lo tanto, está hablando de que estos creyentes estaban pasando tribulación, estaban luchando, tenían pruebas, tenían tentaciones. Para, el versículo 7, con el propósito de, para que la prueba de vuestra fe, y aquí está hablando de prueba, ¿cierto? Mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, y aquí está hablando del fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Y podríamos, ¿cómo se llama?, seguir leyendo. Entonces, es para que nuestra fe sea perfeccionada, sea hallada en alabanza, gloria y honra delante de Dios. Entonces, para el incrédulo, juicio; para el creyente que no es verdadero, también es juicio; y para el creyente verdadero, el fuego puede ser prueba, como habíamos visto, disciplina, corrección, castigo de Dios, etcétera, etcétera, como dice en Hebreos 13, que habla del castigo de Dios. No menosprecia el castigo ni la disciplina de Dios, porque esto lo hace Dios para que participemos de su justicia y de su santificación. ¿Ya? Es un medio de santificación. Bautismo de sufrimiento, y con este vamos a terminar. Lucas 12:50, Marcos 10:38, 14:36, Mateo 20, el 22 al 23. Yo solo le voy a mencionar los textos y solamente vamos a buscar después el de Colosenses y el de Gálatas. ¿Ya? Estos textos, si ustedes ¿cómo se llama?, los pueden, buscar después, es cuando el Señor Jesucristo está hablando de, cuando dice: yo tengo que ser bautizado de un bautismo que vosotros no sabéis. Cuando, por ejemplo, Juan y el hermano de Juan, Jacob, o sea, ¿cómo se llama?, Jacobo, van y le piden, o su madre también, ¿cómo se llama?, les pide: Señor, yo te pido que uno de estos se siente a tu diestra y el otro cuando tú vinieres en tu reino, todo lo demás. Dice: no es mío darlos, porque él también le dice: vosotros podéis ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Entonces estaba dando referencia a otro bautismo el cual él tenía que ser bautizado.
Pero este bautismo no era ni el bautismo en agua que tuvo con Juan, no era el bautismo del Espíritu Santo cuando vino sobre él el Espíritu Santo como paloma, porque eso ya lo había recibido, por lo tanto está haciendo referencia a un bautismo que él iba a recibir. Y también está dando con estos textos bíblicos que el creyente tiene la opción de también participar de este bautismo. Yo me atrevería a pensar de que el agente bautizador de este bautismo de sufrimiento es el Padre y el elemento es el sufrimiento. ¿Ya? El bautismo que Jesús hacía mención era el bautismo de sufrimiento vicario. O sea, no es el sufrimiento que yo sufro, yo no lo puedo confundir con este bautismo de fuego, que es de corrección, de purificación, de disciplina y que me lleva a la madurez y a la perfección, porque este bautismo de fuego es por causa de las falencias que yo tengo, que Dios necesita depurar, perfeccionar, llevarme a la madurez, a la disciplina, a la corrección, purificarme de cosas que están erradas. Quizás no tan graves, pero necesita la prueba, etcétera, etcétera, para purificarme. La tribulación es, o la aflicción, es el medio que Dios usa en el creyente verdadero para llevarlo a la madurez y a la perfección. Ese no es el bautismo de sufrimiento. El bautismo de sufrimiento que llevó el Señor Jesucristo es un bautismo de sufrimiento vicario, cuando yo voy a sufrir no por causa de que necesito ser perfeccionado o que tengo que ser corregido o que Dios me quiere llevar a la madurez, sino es un sufrimiento cual yo voy a padecer por causa no no ¿cómo se llama? De mi proceso, sino por causa de otros, para beneficio de otros. Por eso que es vicario. Este sufrimiento no es por uno mismo, bueno, aquí está, sino por otros, como el apóstol Pablo que se afligía y angustiaba por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, este es un bautismo que es opcional para el creyente, que es para los siervos de Dios y que puede tenerlo como no puede tenerlo. ¿Ya? Es en un momento determinado. Vamos a ver el ejemplo de Pablo, Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Pablo aquí está hablando de un padecimiento no por causa de él, no por causa de sus imperfecciones ni sus debilidades que sí tenía, sino que este sufrimiento que él tenía era por causa de la iglesia. ¿Ya? Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ya? Entonces, por causa de otros, por causa de la obra de Cristo. Muchas veces nosotros creemos que estamos viviendo este bautismo, pero en realidad estamos viviendo este. O nos están viniendo consecuencias de nuestro pecado. Yo he escuchado muchos hermanos, y aquí opera, hermanos, y esto es algo aparte, aquí opera muchas veces un espíritu o un engaño a nuestra carne, una incentivación de algún demonio a nuestra carne, nuestro ego. Porque yo siento que estoy sufriendo por otro. Por ejemplo, tengo un ejemplo. Por ejemplo, tuve la experiencia de un siervo de Dios que tuvo algunas consecuencias por causa de su soberbia, etcétera, etcétera, y vino un juicio sobre él. ¿Ya? O vino una corrección de parte de Dios que cayó en cama con una enfermedad muy grave, etcétera, etcétera, porque ya Dios había intentado muchas formas de corregirlo en su autoritarismo, etcétera, etcétera, y cayó en cama gravemente. Y fue porque él realmente era un creyente verdadero, pero se estaba desviando cada vez más y estaba endureciendo su corazón. ¿Y Dios qué hizo? Intentó todos los medios hasta que tuvo que usar un medio de disciplina más severa sobre él. Y resulta que al despertar un espíritu lo engañó e incentivó su carne para decirle que él estaba padeciendo por causa de la iglesia y que no se diera cuenta del pecado que Dios quería llevarlo a que él se arrepintiera, que era principalmente la soberbia, el autoritarismo, la autosuficiencia y muchas otras cosas. Entonces, por eso yo les compartía, yo hermanos, todo lo que
me aparta mi mirada del Señor Jesucristo, yo lo desecho. Y una cosa importante y trascendental de tener la mirada en el Señor Jesucristo es constantemente estar pendiente de qué cosas Dios me quiere corregir. Dios siempre me va a querer corregir. Porque el llevarme a la madurez y a la perfección es algo constante. El mismo Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, prosigo a la meta, al blanco perfecto. Entonces, constantemente Dios me va a corregir. Vemos Pedro siendo bautizado por el Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo, ya habiendo hecho prodigios, milagros, siendo el apóstol, ¿cierto? Todo lo demás, Dios lo tuvo que corregir con el tema, ¿cómo se llama? De los judíos. Primero con el lienzo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y él vio, ahora Dios me muestra que Dios también, ¿cómo se llama? A los gentiles le ha dado. Pero se volvió a desviar, una tendencia a judaizar. Y Dios tuvo que usar ahora a Pablo, ¿cierto? Que lo reprendiera al frente de todos porque otra vez se estaba desviando. Entonces vemos si ellos, el mismo Pablo, si vemos que ellos se han desviado, ¿cuánto más nos queda para nosotros, hermano? ¿Ya? Que no vivimos como la iglesia primitiva. ¿Ya? Y no hemos sido perseguidos como ellos han sido perseguidos. Entonces, con mayor razón, Dios nos quiere disciplinar y llevar a la madurez y a la perfección. Por lo tanto, muchas veces, como este caso que yo les cuento, pensamos que estamos en un bautismo de sufrimiento vicario, cuando realmente estamos padeciendo por causa de nuestro pecado, de nuestro error, de nuestra falta de disciplina, nuestra falta de madurez, o porque simplemente Dios nos quiere perfeccionar. ¿Ya? Este es un bautismo vicario. ¿Ya? Es un bautismo sufrimiento realmente por otras personas. Cuando Dios me encomienda, y no es para todos, porque es para personas que realmente están en un estado de perfección superior. Porque si yo soy una persona que constantemente creo que estoy padeciendo por otros y no soy capaz de ver mi propio pecado, no soy maduro. En Hebreos 5:14 dice de que los maduros han ejercitado sus sentidos en discernir el bien y el mal. Si yo no soy capaz de discernir el bien y el mal con mis propios sentidos en mí mismo, jamás Dios me va a usar para esto, hermano. Y Dios nos quiere usar para esto y mucho más. ¿Ya? Pero por causa de que no entendemos estas cosas, no las hemos experimentado, es que no podemos hacer la obra que Cristo quiere y la estamos haciendo a medias e incompleta. Y por eso que viene y va a venir tribulación sobre la iglesia, persecución. Por eso dice, es necesario, dice Jesús, que vengan todas estas cosas. Lean con detalle Mateo 24 en qué condición estaría la iglesia en el momento que empieza la gran tribulación y el principio de dolores. El amor se enfriará, etcétera, etcétera. Se aborrecerán unos a otros, y ahí está hablando de la iglesia, porque está hablando del amor ágape se enfriará. Y el mundo no tiene amor ágape. ¿Por qué Jesús va a esperar amor ágape del mundo si en Romanos 5 dice de que el Espíritu Santo ha derramado sobre nosotros el amor? De que el amor de Dios ágape está en nosotros porque el Espíritu Santo lo ha derramado. Lean Romanos 5. Entonces el Espíritu Santo es el que nos trae este amor ágape. Entonces, ¿por qué Jesús iba a esperar un amor ágape del mundo si no lo tiene? Es imposible que lo haga. Pablo dice de que el inconverso no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Está muerto para con Dios. Entonces está hablando del amor ágape. Se aborrecerán unos a otros, está hablando de la condición de la iglesia, y eso es lo que vivimos. Decimos que estamos unidos, pero no lo estamos. Por cosas como el don de lengua, como que los bautismos, nos dividimos. ¿Amén? Y es más, nos ensoberbecemos. Es que estos cristianos son ignorantes, es que esto de aquí y todo lo demás. Y hermanos, eso es carne. ¿Ya? Entonces, el bautismo de sufrimiento. ¿Ya? Y aquí es solamente vamos a leer. El bautismo de sufrimiento es opcional para todo aquel que sirve a Dios, siendo este la paga del éxito. Es decir, la exaltación va en proporción al sufrimiento. O sea, si tú quieres ser exitoso en tu ministerio, la paga de ese éxito en el ministerio va a ser el sufrimiento vicario. El ejemplo más grande es Filipenses 2, del 5 al 11. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, del cual siendo en forma de Dios,
no tuvo por usurpación, etcétera, etcétera, el cual sufrió hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual fue exaltado por el Padre hasta lo sumo. Entonces nuestra exaltación parte desde nuestra humillación más profunda. ¿Verdad? El Señor Jesucristo es el prototipo por excelencia de este bautismo, y teniendo la opción de desecharlo, vemos Lucas 22:42, Marcos 14:35-36, Mateo 26, Hebreos 5:7, lo experimentó para a la postre ser exaltado hasta lo sumo. En este caso, el agente bautizador es Dios. Jesucristo, Él es el ejecutor del mismo en los creyentes. Hechos 9:15-16. Bueno, ¿por qué Él tenía la opción? Acuérdense que cuando Él ora en el huerto de Getsemaní, Él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que Él también le dice a Pedro, cuando Él va a pasar por este sufrimiento vicario de padecer por nosotros en la cruz, Él dice, ¿no sabes que si yo ahora pidiere a mi Padre, Él enviaría 12 legiones de ángeles para librarme? Pero ¿cómo se cumplirían las palabras del Padre? Entonces, Él tenía que tener la opción, y Él tomó de su propia decisión, pasar por el sufrimiento que el Padre le estaba proponiendo. Dice en Isaías 53, a Él le plugó o le plació someterlo al sufrimiento, al quebranto más grande, y Él decidió hacer la voluntad del Padre. Hebreos 10 dice de que Él vino no a hacer holocausto ni sacrificio, sino a hacer su voluntad. ¿Ya? Que es lo que tenemos que hacer nosotros. Conclusión. Nuestra nueva vida comienza con el bautismo en el cuerpo de Cristo, que ya lo hablamos. ¿Ya? Y por medio del bautismo cristiano en agua, testificamos de esta nueva experiencia ante Dios. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es el agente y el elemento es el cuerpo de Cristo, es nuestro proceso de salvación, de nueva vida. Somos injertados en el cuerpo de Cristo. Y por medio del bautismo en agua, el bautismo cristiano en agua, no el bautismo de Juan el Bautista, no el bautismo de Jesús, no el bautismo de los discípulos del Señor Jesucristo, sino el bautismo que instauró el Señor Jesucristo para la iglesia, el bautismo en agua, testificamos que hemos tenido esta experiencia de nuevo nacimiento, de ser injertados en el cuerpo de Jesucristo. Los hombres somos bautizados en el Espíritu Santo para que seamos testigos del Señor Jesucristo, no para hablar en lengua, con el poder de nuevo y señales de lo alto, llegando a la madurez y a la perfección a través de la experiencia continua del bautismo de fuego. El bautismo de fuego es una experiencia continua. A través de la aflicción, de las tribulaciones, vamos a recibir perfeccionamiento, disciplina, corrección, dependiendo de cada caso. Cada uno de los bautismos tiene su función apropiada en la vida del creyente. Mi pregunta es, ¿cuántos bautismos debe recibir todo creyente que está en la Biblia? 4. Bautismo en el cuerpo del Señor Jesucristo, que es la salvación, el nuevo nacimiento. Bautismo en agua, que es cuando yo testifico que he tenido esta nueva experiencia, que he muerto para el mundo y ahora vivo para Dios. O sea, cuando muero para el mundo y vivo para Dios es mi nuevo nacimiento. Pero bautismo en agua es que yo testifico que he vivido esta experiencia. ¿Ya? El bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, que es con el propósito de ser testigo o mártir del Señor Jesucristo con poder de nuevo y señales de lo alto. Y el bautismo de fuego, que es que me lleva a la madurez y a la perfección. El creyente tiene que tener estos 4 bautismos, sí o sí. ¿Puede tener 5? Sí. ¿Puede tener el bautismo de sufrimiento? Si Dios así lo estipula y lo ve necesario en un siervo de Dios. ¿Ya? No confundir el de fuego con el del Espíritu Santo, que no es lo mismo, y no confundir el de fuego con el bautismo de sufrimiento. ¿Ya, hermanos? Entonces, eso, hermanos amados. Bueno, aquí hay un cuestionario, que yo siempre hago todos estos estudios, pero no es el caso de verlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna queja? Déjenla en los comentarios y que Dios los bendiga. Un saludo a todos, un saludo a mi amada esposa que está aquí y a mi hijo también que me está escuchando ahí en el vientre de mi esposa. Que ella me escucha con paciencia y me ayuda y me ama mucho. ¿Ya? Saludo a todos ustedes, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos el próximo jueves. Ahora vamos a hacer los estudios los días jueves, porque los viernes nos estamos juntando a orar, a interceder.
Ya hermanos, que Dios los bendiga mucho. Un abrazo a todos.